doctor Goldenberg tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señores jueces del Tribunal Criminal Departamental, en mi carácter de representante legal de Roberto José Casarini y Elsa Graciana Díaz, padres de Germán Casarini, y aquí presentes los dos en esta sala, vengo a formular mi alegato de bien probado. Intentaré no ser reiterativo y sí hacer hincapié en cuestiones que por ahí no abordó por falta de tiempo el señor fiscal. Sostuve en el inicio de este debate que se iban a colectar las pruebas suficientes para indicar en cabeza de la encartada en autos Verónica Daniela Murgia el delito de la privación ilegal de la libertad doblemente agravado que tipifica el artículo 142 bis del Código Penal. Y en esta instancia estoy muy convencido que esas pruebas se han colectado. Se ha probado durante todo el debate que existió un plan criminal tendiente a sustraer y retener en principio a Germán Casarini y que a raíz de ello se produjo la muerte del mismo. Más adelante me expediré respecto a mi visión si esa muerte fue intencional o no. De todo ese plan, la organización, la planificación y la puesta en marcha participó la imputada. Y falta el final. Luego de la muerte de Germán Casarini se hizo desaparecer el cadáver, lo que nos lleva al último elemento de ese primer párrafo del artículo 142 bis, que es la de ocultar. Creo que por una cuestión de método, de respeto a los jueces, corresponde en un principio describir el tipo penal que indilgo y cómo lo interpreto a los fines de hacer valer la prueba que se produjo a lo largo de este debate. Y a modo de ser totalmente sincero, debo decir que fueron muchos los autores, los doctrinarios que uno consultó, porque en nuestra zona no se dan este tipo de delitos. Sí, uno encuentra doctrina, jurisprudencia en abundancia en las grandes urbes, pero no es común un delito de este tipo y al tribunal le consta. Sabemos que la ley 25.742 reformó todo este articulado en el Código Penal, allá si no me equivoco por el 2003-2004. Entonces, en búsqueda de esa claridad que me ayudara a entender e interpretar un poco más, yo consulté a autores como Dona, Terragni, Dayenov y Kaufman, a Bregli Arias, pero resultó Carlos Creus quien me dio una visión distinta y me solucionó el intríngulis que significaba entender los hechos a la luz de estos tres artículos, el 141, el 142 y el 142 bis. Porque es cierto que ese primer párrafo del 142 bis habla de elementos propios del tipo penal muy específicos y que por ahí uno intentaba, en ese afán de que se haga justicia, de hacerlo valer como bandera en esta batalla jurídica, e insisto, por ahí faltaba, a modo de ser sincero, algún elemento que no coincidía. Y Creus me dio la solución. Por eso apelo y hago propio lo que dice Creus en su obra Derecho Penal, parte especial, sexta edición actualizada, ampliada, segunda reimpresión, tomo 1, editorial La Estrella, en la página 285. Nos indica con meridiana claridad que, esto ya es letra de Creus, dada su inclusión en el artículo 142 bis, parecería que el resultado de muerte solo agravase el hecho previsto en el primer párrafo de dicho artículo, como lo dije en un primer momento. Sin embargo, atendiendo a las penas y a la naturaleza del hecho, la muerte aparecerá como circunstancia agravante del delito de privación de la libertad del artículo 141 del Código Penal. Eso nos dice Creus. Entonces, señores jueces, con el aval doctrinario antedicho, entiendo que la privación ilegal de la libertad que se le achaca a Verónica Murgia tiene un doble agravamiento.
La primera es la del artículo 142 bis, inciso segundo, porque es la esposa de la víctima. Y la segunda es el resultado de muerte, que como diré más adelante, a mi criterio fue intencional, y que nos da el artículo 142 bis, también cuarto párrafo del Código Penal. Voy a fundamentar estas dos agravantes en un principio. El matrimonio entre víctima y victimario está acreditado en la foja 1727 de la IPP, que acompaña este debate, que fue acompañado por el Ministerio Público Fiscal y por este particular damnificado oportunamente, insisto, en foja 1727, del cual surge que víctima y victimaria se casaron el 5 de noviembre de 1993 en la ciudad de Pegojo. Y el segundo agravante, voy a intentar ser lo más rápido posible, pero no puedo dejar de evidenciar, porque es una tendencia doctrinaria que crece a partir de aquel fallo del año 56 de Frías Caballero, cómo probar un homicidio sin cadáver. Si bien no estamos acreditando un homicidio, sí estamos tratando de acreditar un agravante, cuál es el homicidio en la privación de la libertad. Leyendo, me encontré a veces la sorpresa que da la lectura. Esteban Rigui, quien fue procurador de la Nación, escribió el 18 de mayo, en la edición del martes 18 de mayo de 1999, en el diario Clarín, esa es la sorpresa, ¿no? Un parrafito que me pido autorización para leerlo porque hace la cuestión, y que dice: la obligación de los jueces para poder condenar es fundamental en su sentencia que se ha cometido un delito y que los acusados son responsables del mismo. La decisión requiere entonces una valoración, es decir, un sistema de apreciación de los hechos que respete las leyes de la que depende la corrección del pensamiento, de la lógica, de la psicología, de la experiencia. En suma, lo que se exige a los jueces es que las conclusiones que fundamentan su sentencia sean el fruto racional de las pruebas del proceso. Esto es una verdad de perogrullo en el derecho. Pero, ¿qué dice a continuación Rigui? Para poder condenar por homicidio es necesario que el tribunal exprese razones que fundamenten por qué considera que el procesado mató a la víctima. Es que nuestro sistema de enjuiciamiento no contiene ninguna regla que imponga a los jueces el deber de hallar el cuerpo de la víctima para considerar probado un homicidio. Si existiera una norma procesal que exigiera eso, se llegaría al absurdo que de consagrar la impunidad para quien, además de asesinar, logró hacer desaparecer el cuerpo de la víctima. Si no hay cadáver, lo que debe hacer el tribunal es considerar los otros medios de prueba y resolver si corresponde. Tener por acreditada la muerte de la persona desaparecida y la culpabilidad del acusado. Si la conclusión es afirmativa, debe haber condena. Sé, señores jueces, que lo que acabo de leer para ustedes está más que claro. Pero está bueno escucharlo desde otra visión, desde la visión de un procurador general cuando no lo era, y que en definitiva viene a donar la posición de este representante de los particulares damnificados. Históricamente no voy a leer todo lo que tengo, que son 3 o 4 hojas, pero sí les voy a hacer un resumen y pido disculpas, porque cada vez que yo vengo a un juicio y le tengo que explicar a ustedes lo que dicen los libros, yo sé que ustedes lo saben mejor que yo, pero tengo la obligación profesional de recordarlo. ¿Se puede condenar por homicidio sin tener el cadáver? Ustedes saben, insisto, mejor que yo, que así es. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo fue elaborándose esa doctrina? Hay casos de la provincia de Buenos Aires que han sido públicos y notorios y que ha ido avanzando en ese sentido. Todo esto arranca desde Nuremberg, allá por el año 45-46, y a partir de ahí arrancó todo lo demás. Después, la Cámara Criminal de la Capital Federal, como decía en el fallo Gamboa, Morales, Ruperto II y otros, con el voto del doctor Frías Caballero, allá por noviembre del 59, dijo lo mismo, y esto consta en Jurisprudencia Argentina, 1961, primero, página 40. Y todo esto se potencia en el sistema de libre convicción de los jueces, donde ustedes desde su honestidad, por lo que saben, por lo que le consta, desde esa lógica que por cierto este tribunal la tiene y muy desarrollada, desde su conocimiento que sigue en el mismo sentido que lo anterior, podrán encontrar que la falta de hallazgo del cadáver de Germán Casarini no significa que él no esté muerto. Y ahí nuestra doctrina nacional ha seguido
una doctrina inglesa que habla de body of crime, el cuerpo del crimen, como el conjunto de elementos materiales cuya existencia determina en el juez la certidumbre de la comisión de un hecho delictuoso, a la vez que señala que los elementos que comprenda qué concepto son tres. Y miren, señor jueces, el hecho, las circunstancias que este abogado encontró los tres elementos a través de la prueba que ahora voy a citar. El corpus criminis u objeto sobre el cual ha recaído la conducta delictiva es la persona, en este caso Germán Casarini, la cual hoy no existe. El corpus instrumentorum o medios utilizados en la comisión del suceso son los medios o instrumentos o las cosas empleadas para que el delinque, el arma, que puede faltar también sin perturbar la demostración del ilícito penal. Es cierto, acá falta el arma, pero ha sido la propia encartada quien reconoce la existencia de un arma de puño. Y el corpus probatorium, que son los rastros o vestigios residuales del quehacer ilícito, son las huellas, rastros, vestigios dejados por el imputado. En doctrina se ha entendido que la prueba del cuerpo del delito puede realizarse por cualquier medio. Bueno, aquí tenemos pruebas científicas que abundan en ese sentido. Los peritos han sido muy claros en cuanto al hallazgo de sangre en el techo, en el zócalo, en las puertas, en los respaldares, lo cual nos da la certeza de que, además de la propia declaración de la encartada en auto, que reconoce que se empezó a agredir físicamente a la víctima de autos. Por todo esto, y por lo que tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallos que ustedes lo saben y bien, no creo necesario recordárselos, entiendo que estamos hablando que luego de la privación de la libertad se produjo el homicidio intencional, por supuesto, de Germán Casarini. Por lo que la privación ilegal de la libertad, en razón de esto, está agravada por el resultado de la muerte del ofendido. Acreditado a criterio de este representante de los particulares damnificados, los dos agravantes, de manera sucinta, por cierto, pero el tiempo apremia, 30 minutos no son muchos, voy a ir a la figura principal, cuál es la de la privación de la libertad y la participación necesaria de Verónica Murgia en los hechos en análisis. Muy bien lo explicó el señor fiscal, no voy a reiterar sus dichos, fue muy prolijo en cuanto, y metódico, por cierto, en cuanto a lo que es el entrecruzamiento de líneas, de la participación. Sí, voy a sembrar y adunar con otra visión probatoria y otros elementos, cuestiones que él ya se manifestó. Sí adelanto que mi hipótesis se basa en la participación primaria y necesaria de Verónica Murgia, tanto en la privación de la libertad como en el acto de ultimar o dar muerte a su cónyuge Germán Casarini. Y ese plan criminal ni siquiera terminó esa noche del 26 de agosto del 2011, siguió, porque seguramente existió un pacto de silencio. Tengan en cuenta en este aspecto una primera aproximación a la realidad, señores jueces. El taxista, remisero, Macadán, nos da horarios precisos porque existe un registro en la remisera para la cual él trabajaba, y él indica claramente que los dos viajes, en esto nos debemos agradecer a Dios, quizás, que haya sido el mismo remisero que hizo los dos viajes. Él citó claramente que pasaron 2 horas, entre las 12 y las 2 de la mañana, dijo, entre viaje y viaje. Tomé debida nota de ello. Lo primero que llama la atención al suscripto es las 12 de la noche, recién cuando llega, se baja en Mitre y Ascasubi de Peguajó para salir corriendo, que es otro tema que abordaré más adelante,
cuando, según, y ahí no hay error, los registros telefónicos ya a las 9 y monedita el plan estaba en marcha. 9:30 desapareció Casarini, 10 menos 20, 2 horas y pico. Yo sé que no se puede utilizar los dichos de Inés Correa, madre de la imputada, en contra de la encartada, pero llama poderosamente la atención de este abogado cómo hizo hincapié que cuando ella entra a bañarse o se mete al baño le toma mucho tiempo. Nadie le había preguntado. Ya venía, está bien, es la madre, es entendible. Pero Verónica sí hizo lo que realmente manifestó en sus 3 declaraciones, las 2 por escrito, y la que obra hoy, que lo hizo en pleno debate, no tardó más de 10 o 15 minutos en ir hasta la vuelta de la casa de la madre y volver. Por lo tanto, 10 de la noche más tardar ya estaba en la casa de su madre. A las 12 llegó a la sede de la policía científica y a las 12 fue. También debo decir que estoy totalmente convencido que de la puesta en escena, planificación, participaron como mínimo 2 personas. Ahora, de la puesta en marcha de ese plan, yo creo que hubo una tercera persona. Y lo digo y lo fundo, porque de los propios hisopados, de la propia prueba científica, surge un tercer perfil genético que se animan a decir con alguna duda porque no fue suficiente las muestras halladas, que podría ser femenino, que participó del hecho. Ese tercer participante o tercera nunca pudo ser individualizada pese al loable e incesante esfuerzo del Ministerio Público Fiscal, que trajo muestras de sangre de personas indicadas que podrían haber participado y al día de la fecha no fue hallado. También, obviamente, y no puedo dejar de dedicarle un párrafo, que dentro de esas 3 personas, o 2 al menos, Gustavo Rodríguez tuvo una participación insoslayable. Eso ya está acreditado y yo no puedo venir ahora, ni debo propiciar una condena para alguien que ya no está, esa es una verdad. Pero tampoco puedo dejar de descartar y decir que un juez que está por encima de ustedes seguramente se ha encargado de ello. Lo que sí tenemos aquí sentada en el banquillo de los acusados es a Verónica Daniela Murgia, esposa del encartado, de la víctima, y confesa, porque la discusión, hoy el quid de la cuestión no es si ella participó, el quid es si ella tuvo intención de participar. Y realmente uno que ha seguido toda esta investigación, intentando colaborar con el Ministerio Público Fiscal no digo desde un principio, pero sí 15, 20 días después de que aconteció el hecho, siente que ha descendido a un estadio de las miserias humanas más significativas. Yo no dejo de ver que hay 4 hijos que tienen a un padre que ha desaparecido y seguramente está muerto, y una madre que está acusada de un delito grave en contra de su padre. Por eso no ha sido fácil acompañar esta investigación. Me consta que el señor fiscal también ha sido así, me consta que el señor defensor también le ha significado lo mismo, pero hemos tenido que sacar lo mejor de nuestra profesionalidad, si es que la tenemos, para intentar de aportar luz, porque al principio no teníamos nada, y esa es la verdad, la meridiana verdad. No había absolutamente nada que nos condujera a Casarini. Desde que estaba vendiendo pan en el Cerro Catedral, se había ido a Brasil, llegamos a pensar que había bajado un plato volador. Tuvimos un mes, más de un mes, investigando esto. Y había una persona que sabía. Y ahí me voy a adentrar, señores jueces, en un tema, porque es la defensa que tiene la encartada. Legítima, por cierto, la reconozco, la valoro, la respeto.
pero no la comparto. Seguramente, no lo sé, si el defensor hará uso del artículo 34 del Código Penal en su inciso segundo. No lo sé. No le estoy echando un centro, como se dice en el fútbol. Simplemente él sabrá hacer su defensa. Lo que sí sé es que ella, en esa posición de víctima, luego de suicidado, de haberse suicidado, quiero explicar bien, Rodríguez, la culpa es del muerto. Toda la culpa. Toda la responsabilidad penal, para utilizar términos penales concretos. Acá no se habla de culpa sino de dolo. Dice, me apuntó con un arma. Hay dos premisas en esto. Yo pido encarecidamente a los jueces, a lo largo de todo el debate, jamás dije pido constancia. Jamás. En esto sí le pido encarecidamente que presten atención. Dice, me apuntó con un arma y temía por la vida de mis hijos, o la vida o la salud. Pero vaya parangón. Una vez, y estando la hipótesis de la encartada, se lo llevó Rodríguez. ¿Qué hace una madre desesperada por sus hijos? ¿A dónde va? Acude a sus hijos, a defenderlos, a parapetarse, a trincherarse. No. ¿A dónde fuimos? En busca de la coartada perfecta. Esto tiene su fundamento científico, lo explicó el licenciado Núñez. Tiene capacidad suficiente, inteligencia para armar una estrategia. Lo dijo ayer, sentado acá, el psicólogo. Entonces, permítaseme, aún desde la objetividad que uno intenta, porque existe, insisto, esos 4 hijos, que uno no deja de despertarse de madrugada y pensar, estoy atrás de una condena que seguramente, en caso de veredicto condenatorio, va a ser elevada. Y sí, no tengo otra salida desde la honestidad profesional que encaramarme en ese cierto artículo 142 bis, en ese segundo inciso, en ese cuarto párrafo, y decir que Verónica Daniela Murgia fue a Policía Científica de Peguajó a buscar la coartada. No debo dejar ni olvidarme que el testimonio del remisero da un quiebre a esta situación. Despierta alta sospecha el hecho que una persona con dolor en la pierna caminó más de 30 cuadras, ya habiéndose comunicado previamente con Rodríguez. ¿Qué se ocultaba? Estaba descompuesta, le dolía la pierna. Sin embargo, bajó en Mitre y Ascasubi y a contramano por la vereda en el sentido de tránsito de la avenida Bartolomé Mitre de Peguajó, salió corriendo. Corriendo, señores jueces, hacia Gutiérrez 550, si no erro en la dirección de lo que es la sede de la DDI y de la Policía Científica de Peguajó. No sin antes y previamente pautar una entrevista o una reunión con el numerario Jorge Reynoso. Y ahí debo detenerme. Si bien es complementario, no es lo que se analiza, no es lo que investiga este debate, yo podría creerle a Reynoso. Debería creerle, porque realmente lo conozco de la ciudad y lo consideraba un hombre honesto. Pero hay una duda que me surge y serán los jueces, en su propio veredicto, eventualmente, si así lo consideran, quien deberán poner a consideración de otra investigación o no esta situación. Aquel mensaje de Reynoso ya llegó, enviado mucho después, cuando vean las constancias en el expediente lo podrán ver, de que se fue supuestamente Verónica Murgia de la sede de la oficina científica, contenía 2 palabras, con un signo de pregunta al final, como escribimos en los celulares. ¿Ya llegó?
¿Se refería al remis? Honestamente, me suena muy poco creíble. Muy poco creíble. Habló Reynoso en su testimonio que era un caballero, y le creo que es un caballero. Tal vez yo en su lugar hubiese actuado de la misma manera, pero yo no soy policía. Lo dejo ahí, como decía don Bernardo Nerta. Y fíjese, señores jueces, aunando esta posible hipótesis de una nueva investigación, la claridad, la perspicacia, la visión de la doctora Martínez cuando le hace ver a la comisario mayor retirada Nelly Natale que en el acta donde debía constar quiénes actuaron primigeniamente y pericialmente en la camioneta de Casarini faltaba precisamente la de Jorge Reynoso. No me quedé con el entripado, alguna cuestión yo ya venía entendiendo y se lo dije cuando lo interrogaba, que sabía que el diablo había metido la cola. Y no tengo duda que fue así. Ahora, el proceder de Verónica Murgia no lo podemos extraer simplemente decir privó de la libertad a su esposo en colaboración, en concurso, mandaba a ella, mandaba a Rodríguez, él era el que la inducía, ella lo inducía. Yo me quedó claro cuando ella manifestó que en un principio él la escuchaba a Rodríguez a ella, que le hacía bien ella. Yo no tengo dudas de que Rodríguez padecía algún tipo de alteración, no para no comprender la criminalidad de los actos, pero sí que estaba potenciado por sus celos y por su situación, y discúlpenme la licencia idiomática, de cornudo ante una sociedad muy machista. Y esas razones hay que esgrimirlas, hay que acreditárselas al tribunal, porque si no, es un homicidio por la muerte misma. No. Vamos al primer punto. ¿Qué razones tenía Verónica Murgia para secuestrar y ultimar a su esposo? La primera, la acreditada, fue siempre muy celosa. Si bien es cierto, y hay antecedentes de que Germán la golpeaba, ella también lo golpeaba. Obviamente, y comparto con su hermano, de haya salido en su defensa, hubiese hecho lo mismo. Pero había una relación enfermiza. De eso no tengo dudas. ¿Y qué encontramos por el otro lado? A Germán, que se quería alejar de Verónica. Y esto es cierto. Lo dijo Javier Murgia. Fue claro al respecto. Dijo, él quería alejarse de Verónica Murgia, que es a su vez su prima. No quería seguir la relación. El testigo denuncio fue un poco más romántico. Se evidenció contundente al momento de manifestar que Germán estaba muy metido con Alejandra. La quería muchísimo. Y Marcelo Martínez, aquel que Verónica Murgia intentó, según ella, medio al pasar en chiste, según él la entendió, porque son cosas de la calentura del momento. A veces las calenturas del momento llevan a circunstancias como estas. No dejan, todo empieza por una calentura del momento y uno da un paso más. La cárcel está llena de calientes. Marcelo Martínez dijo, Germán fue tajante, fiel a su estilo, un hombre de pocas palabras, dijo sentado ahí, Germán daba por finalizada la relación con Verónica Murgia. ¿Y cuál era el motivo de ese desamor de Germán Casarini hacia Verónica Murgia? Tenía nombre y apellido, Alejandra Urricelli. Y ahí el motivo del odio, ella definió como lástima, dijo que era una trola. De la manera que lo dijo, creo que disimuló, y tiene derecho a hacerlo, su sentimiento. No olvidemos, y esto es también punto central en la investigación, que esa noche desde los celulares de Casarini, ¿a quién se intentó privar de la libertad? A Alejandra Urricelli. ¿Quién era su principal enemiga?
Verónica Murgia. ¿Quién la perseguía? ¿Quién la injuriaba? ¿Quién la agredía? ¿Hay antecedentes de violencia de Verónica Murgia para con otras novias o acompañantes circunstanciales de Germán Casarini? Las hay. Hoy entró por lectura el testimonio de la joven Ponce. Declararon las hermanas de Germán Casarini, Elsa Díaz y la otra chica, si el señor fiscal me recuerda, acá la tengo, Elsa Díaz y Noelia Casarini, Silvana Casarini y Eugenia Ponce, todas, y Alejandro Recién, que me había olvidado, decían que era violenta. Rubén Javier Murgia también nos dijo que en el estudio, a dichos de Germán, la golpiza fue recíproca, inclusive Germán le mostró los cintazos que tenía y que había recibido de parte de Verónica Murgia. Y acá sí debo ser reiterativo, pero cortito. Yo creo que la frutilla del postre de todo esto es el testimonio de Martínez, de Marcelo Martínez, con aquella pregunta remanida en este juicio: ¿cuánto me cobrás para darle un susto a Germán? La intención estaba. Y por último, el método utilizado para privarlo de la libertad y hacer desaparecer a Germán. Se lo cita a una esquina por entonces totalmente, era calle de tierra por entonces no había luz, hoy gracias a la actual administración municipal todo eso se ha pavimentado, se ha iluminado. Entonces llegamos a esa esquina a oscuras, los que somos del lugar, los que nos hemos criado por ahí cazando ranas, pescando, porque la pasada todo para hacer toda esta, cazar con pajaritos y demás, es donde se termina el pueblo, más allá de la perrera, como dije en un juicio que alguna vez, creo que estaba el doctor Gutiérrez, más allá de la inundación. Entonces, era el lugar propicio, frente a lo que conocemos como el galpón de Atún, un lugar a oscuras. En lo personal, y en esto presten atención, yo no creo que haya sido una esquina de Espora y de Anfunes. Fue 50 metros de la derecha, donde ella dice, la imputada, que se detuvo la camioneta, ahí se origina todo. Ella lo esperó ahí. Y fíjense el detalle. Reconoce Verónica Murgia que hace este gesto. Casarini le abre la puerta. La puerta de atrás de la izquierda, ¿quién la abrió? Si estaba contrabando. Se abrió de afuera. No creo que Casarini le haya abierto a Rodríguez. Yo creo que eso comenzó como una cita y en algún momento alguien operó la apertura de puertas y desde la oscuridad más absoluta, porque esa media cuadra aún es más oscura, ya no hay nada, por la esquina hasta ahí hay el fin o el principio de un barrio. Ingresa Rodríguez y empieza con su faena asesina, con colaboración y previo acuerdo de Verónica Murgia. Y acá yo creo, estoy convencido que no estuvimos lejos de hallar el cuerpo. Hubo momentos donde los perros trabajaron, el georradar, hemos hecho una tarea, digo hemos porque he colaborado con el fiscal, agotadora desde el humano. Y yo no solamente he hecho el trabajo de tribunales, sino que porque me gusta he colaborado en esa tarea de investigación. Hemos estado muy cerca del cuerpo. El cuerpo no puede estar más allá que de la avenida Avellaneda y las vías del ferrocarril Sarmiento a la ruta 5 y a la estación Chiclanas de Peguajó. Está en ese sector, a lo sumo para el lado del Triángulo. Fue ahí donde veían que estábamos cerca, que el fiscal no agotaba recursos humanos en policía, en rastrear, que de pronto aparece la pala y demás, que alguien se asustó. Si aparecía el arma y con las huellas, porque si no se entiende lo de la cinta adhesiva. Muy cerca debemos haber estado del cadáver y de ese arma. Ya redondeando, de algo estoy seguro. En la vida podemos hacer cualquier cosa, lo que se nos ocurra.
Lo que no podemos nadie, absolutamente nadie, es evitar las consecuencias. Y así lo avisoraba Inés Correa. Cuando se lo dijo a Ana Chávez y a Laura Fontore, la primera por dicho de la segunda, pero ambas coincidieron que Inés Correa estaba preocupada porque esta investigación podía llevar a la cárcel a su hija y ella se iba a tener que hacer cargo de sus nietos. Esto se colectó a través de prueba testimonial en este debate. Por todo lo antedicho, y ya finalizando, este representante de los particulares damnificados, habiendo convocado a reunión exclusiva a sus representados para dirimir, luego de explicarle de qué se trataba todo esto, son jueces, personas legas, que hubo que explicarle la diferencia entre los artículos, lo entendieron y coincidimos en un pedido. Primero, debo decir que está acreditado históricamente el hecho investigado y la responsabilidad penal en el mismo de la imputada Verónica Murgia. Todos sabemos que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y el andamiaje y la catarata de prueba ha dado por tierra con la actitud defensiva de la encartada. La calificación legal que damos al hecho es la de privación ilegal de la libertad doblemente agravada, de la cual resultara víctima Germán Casarini, artículo 141, 142 bis, inciso segundo y cuarto párrafo del Código Penal, y la pena que exigimos en virtud de este cuarto párrafo del 142 bis es la de prisión perpetua. Y a modo de no ser reiterativo en cuanto a eximentes, atenuantes y agravantes, hago propia la posición del Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias.